Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, llegamos ante tu presencia a una clase más donde te damos la gloria y la honra a ti por tus bendiciones. Muchas gracias, Padre, por concedernos este privilegio de estar estudiando tu palabra. Bendice la clase, bendice a cada alumno, cada familia representada y que tu bendición esté sobre todos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, comenzamos una materia más y como estamos enfocando el tema con respecto al servicio. Hemos tocado materias que tienen que ver con el ministerio, con el servicio a Dios y debemos prestar mucha atención cada una de las materias porque esas van a servir en algún momento para nuestras vidas. Y como hemos visto los consejos del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, los 14 consejos, no debemos simplemente tenerlo como el recuerdo de haber estudiado una materia, sino también de observar los consejos y ponerlo en práctica. Las cartas de Pablo son muy profundas, muy prácticas y de mucha bendición. En esta ocasión vamos a entrar con la materia Timoteo, o sea, ¿quién era ese personaje Timoteo? Para mí, Timoteo era un gran hombre de Dios, no un hombre, sino un gran hombre de Dios. Y este gran hombre de Dios es aquel que va a suplantar realmente al apóstol Pablo y que ninguno había con las mismas características que el apóstol Pablo, solo Timoteo. Entonces, si vamos a hacer un orden calificativo, podríamos poner en el número 1 al apóstol Pablo y el número 2 a Timoteo. Cada uno de los otros apóstoles ejerciendo su ministerio en diferentes lugares, en el África, en la India, todos ellos se dispersaron por diferentes lugares de la tierra y ejercieron su ministerio. Pero Timoteo se manifestó su ministerio por lo que conocemos la parte del Imperio Romano. Ahí se movió Timoteo. Entonces vamos a ir mirando algunas características y cada una de estas características debemos aplicarla a nuestra vida porque son ejemplos. Y si estos hombres de Dios nos dejaron ejemplos, son dignos de imitarlo. Y imitar para nuestro ministerio, porque esto nos va a bendecir en nuestro ministerio y vamos a bendecir lo que están a nuestro alrededor. Entonces hoy vamos a quedarnos solo con la introducción. Vamos a tomarnos tiempo para mirar la introducción de Timoteo. Vamos a mirar cómo realmente Dios está trabajando y cómo Dios va a usarlo, cómo Dios va a preparar el camino para Timoteo. Entonces vamos a entrar aquí. Las características de Timoteo. El nombre Timoteo es Timoteos, que quiere decir honor de Dios, la adoración a Dios o valioso de Dios. Bien, todos esos significados pueden aplicarse a Timoteo. Él era un joven de Listra, donde Pablo decorrió en su primer viaje, y luego en su segundo viaje misionero, él lo toma como un acompañante. Él era el hijo de Eunice, una judía, por un padre griego. Probablemente, no lo sabemos, probablemente su padre ya había muerto. Probablemente, no podemos asegurarlo, pero no hace mención bajo ningún concepto o en ningún lugar que estuviese vivo el papá de Timoteo. Entonces, allí tenemos en el capítulo 16, versículo 1, cuando se le habla a Pablo de este joven. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra,
Y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Noten lo que dice en este texto, le informan a Pablo, le dan la información. Mira, hay un joven muy fiel, muy consagrado, y es un discípulo, es un discípulo. ¿Quién era realmente Timoteo? Y esto es lo que, mirándolo humanamente, lo descalificaría para el servicio misionero, y más en aquel tiempo, los lugares donde debería ir, las dificultades. Pero Timoteo era una persona enferma. Pablo hace mención de tus constantes enfermedades. Quiere decir que acarreaba continuamente enfermedades. Venía de un hogar donde no eran todos cristianos. Su padre, si viviera o si hubiese muerto, él era griego y aparentemente no se ha convertido. Todo eso es simplemente concepto, no es nada bíblico. Entonces, a tal punto es mencionado por Pablo que su abuela y su madre fueron mujeres ejemplares en la fe. Lamentablemente su padre no era así. Pero entonces Timoteo era, aparte de ser una persona enferma, aparte de venir a un lugar donde no eran todos cristianos, era un joven, pero era un joven que era muy tímido y tenía dificultades para presentarse, para exponerse ante las personas. Entonces, cuando uno va a observar a quién va a colocarlo como un compañero, como un líder, como una persona que va a ejercer un ministerio, son importantes estas cosas. Si la persona goza de salud, si tiene una buena estructura teológica, si es tímido o no es tímido. Bueno, él reunía las condiciones como para ser descalificado. Esto es humanamente. Él no reunía las condiciones como para ejercer el ministerio. Pero Dios, como es Dios y es grande, es poderoso, y que el ministerio no depende de ninguna calidad humana, siempre depende de la misericordia y la bondad de Dios. Entonces Dios saca de lo más miserable de este mundo y lo hace su siervo. Dios lo hace y lo utiliza como Él quiere. Entonces Dios lo tuvo en cuenta a este joven Timoteo. ¿Podría ser este un candidato? No, mirándolo, no podría ser un candidato. Siempre en la obra de Dios ha habido personas enfermas. Póngase a pensar un poco, ¿no? Timoteo, una persona enferma, Pablo tenía un aguijón en la carne, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento había personas con dificultades. Y he recabado solamente dos ejemplos nada más para mirar la cantidad de ejemplos que tenemos en la historia del cristianismo, cuántas personas estaban en dificultades, pero fueron grandes hombres de Dios. Uno es Charles Spurgeon, sufría la gota y en una profunda depresión. Charles Spurgeon, usted se puede imaginar, Spurgeon, el que ha escrito o le escribieron varios libros de sus sermones, de sus anécdotas, de sus testimonios, y uno de los predicadores que más ha recorrido miles y miles y miles de kilómetros. Spurgeon tenía la gota, vivía en una profunda depresión, que debía ausentarse hasta 3 meses en la iglesia, sin poder predicar. El otro es también que vivía profundas depresiones, Martín Lutero. Era un hombre muy depresivo, también se la pasaba en cama, muchas veces era depresivo, en depresión. Ahora, estos fueron grandes predicadores. Spurgeon, Lutero, el gran reformador, Spurgeon, el gran predicador. Fueron hombres que sufrieron bajo dificultades. Y yo diría que en el Antiguo Testamento hay varias personas en el Antiguo Testamento que
estuvieron por lo menos o algunos meses o tal vez años con depresión. Y uno de ellos es el profeta Jeremías. Y aparentemente Jeremías estaba continuamente llorando y llorando y lamentando. Y por eso se le llama al profeta Jeremías, uno de los calificativos que se le da al profeta Jeremías, era el profeta llorón. Era el profeta llorón porque se la pasaba llorando. Y en un momento dado dijo, yo no voy a predicar más, yo no prediqué, no voy a predicar porque no puedo predicar este mensaje, este sermón siempre negativo, siempre lo adverso, siempre el juicio. Entonces vemos a un Jeremías. Y el otro que estaba en depresión y que fue un tremendo hombre de Dios fue Elías. Elías tenía todas las características de una persona depresiva. Él se va solo a la cueva, se queda durmiendo. Entonces son síntomas de depresión. Se siente solo, que nadie quedó a su lado, desea morirse, no es mejor que sus padres. Todos estos son síntomas de una persona depresiva. Ahora, miramos a Spurgeon, miramos a Lutero, miramos a Jeremías, miramos a Elías. ¿Fueron hombres usados por Dios o no? Fueron realmente usados por Dios. Fueron hombres que Dios los usó poderosamente. Dios ha hecho grandes cosas. Han confrontado grandísimas batallas. El profeta Jeremías, el profeta Elías, grandes batallas. Y lo que los deprimió fueron las luchas, las grandes dificultades. Esta es lo que les llevó al estado de profunda depresión, al desánimo, al punto tal de no querer predicar más. Jeremías, Elías no se considera mejor y mejor le es la muerte que la vida. Él se considera que quedó solo. Entonces, todo esto en algún momento, en alguna crisis, nos golpea a nosotros también. Queremos dejar y queremos abandonar. Pero esto es cuando estamos al frente de la obra. Ahora, cuando no estamos al frente de la obra, cuando hay otro quien la está llevando, quien está luchando, la cosa cambia. Nos ponemos en una posición muy diferente. Es como un predicador que yo he conocido, dice, mientras yo no era padre, yo era el mejor padre, yo sabía cómo criar a los hijos, pero cuando fui padre me di cuenta que no era lo que yo pensaba. Y así realmente, muchas veces desde fuera, desde el ministerio, somos grandes ministros, somos grandes predicadores, somos grandes pastores, evangelistas, presbíteros. Pero el asunto cuando nos toca, el asunto es cuando nos toca. De afuera podemos juzgar, pero desde adentro se hace muy diferente la cosa. Y entonces cuando vienen esas durísimas batallas, aún estando enfermo, aún en la depresión, se hace muy duro. Pero una de las cosas, el apóstol Pablo le exhortó continuamente a que continuara, a que continuara y que continuara. Bien, Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Muy probablemente el apóstol Pablo lo ganó en su primer viaje, porque él fue por Derbe, por Listra, por Iconio en su primer viaje. Entonces allí probablemente el apóstol Pablo le predicó y lo ganó para el Señor. En 1 Timoteo 1:2 dice a Timoteo verdadero hijo en la fe. Entonces cuando él usa este término hijo en la fe, entonces muy probablemente fue Pablo quien lo ganó para el Señor. Entonces Pablo era su padre espiritual. Probablemente Pablo en algunas de las visitas y que también probablemente se hospedaba en la casa de Timoteo, llevó a este joven a los pies del Señor. En 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi conducta, mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, le dice que ha seguido.
Entonces vemos que un joven que ha permanecido y le dice, pero tú que has seguido, has permanecido en la doctrina, en la conducta, en el propósito, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están las verdaderas características de un líder y de una persona que realmente es capaz. El servicio no depende muchas veces de salud, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestro coraje, no depende de cuánta osadía yo tengo, sino que depende de la misericordia de Dios. Y acá yo quiero detenerme un momento. Y donde yo quiero detenerme es que muchas personas tienen grandes características humanas. Son muy carismáticas, son muy elocuentes en su exposición, tienen palabra, son encaradoras, pero queda simplemente en condiciones humanas. Las condiciones que yo tengo que tener son espirituales. Las humanas me sirven para la relación humana, pero las espirituales me sirven para poder ejercer el ministerio espiritual. El apóstol Pablo en el texto de Gálatas 2:20 dice que yo tengo que morir. Y cuando yo tengo que morir no solo a la inclinación física, sino también a la emocional, a lo mental, a la práctica humana. Y muchas veces, pero muchas veces las personas, al no conocer la palabra de Dios y al no conocerse a sí mismo, cuando hay una fuerte emoción, muy fuerte emoción, ellos confunden con el obrar del Espíritu. Y no es el obrar del Espíritu, es una fuerte emoción humana. ¿Y cómo yo puedo distinguir entre una fuerte emoción humana y un verdadero mover del Espíritu? Una de las maneras que yo puedo distinguir entre la diferencia una y otra es que lo espiritual permanece y perdura. La emoción con el tiempo desaparece. La emoción se va, se termina, pero la verdadera experiencia espiritual perdura. Entonces yo tengo que juzgarme a mí mismo. El culto que tuve hace la semana pasada, el mes pasado, ese mover tan especial, sigue transformando mi vida esa palabra, ese coro, ese himno que se cantó, sigue trabajando en mi vida, cambiándome, o me emocioné ese día y después volví a ser la misma persona. Entonces yo tengo que juzgarme, ¿es verdaderamente un obrar del Espíritu de Dios o es mi emoción? Entonces tenemos que juzgarnos y tenemos que conocernos. Bien, yo no puedo arrancar mi emoción. No, no, no. Somos seres racionales, somos seres emocionalistas y somos seres de acción de la voluntad. Esto yo no puedo quitarlo. Dios me lo dio cuando nací, pero sí, tanto la mente, la emoción y la decisión tiene que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque yo puedo usar mi pensamiento, mi emoción y mi voluntad, tanto para el bien como para el mal. Yo puedo llegar a guardar rencor para el mal, la emoción, donde se anida en la mente. Pero yo puedo trabajar o de darle el lugar al Espíritu para que trabaje y que el Espíritu me dé la fuerza, la capacidad de perdonar y no ser rencoroso. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre la emoción sin la dirección y la emoción bajo la dirección. El pensamiento bajo el gobierno y el pensamiento bajo su propia voluntad o esclavizada al pecado. Entonces, es muy importante, esto es un tema que para hablarlo mucho, 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 realmente es un tema muy digno de hablar, a, a, hasta qué punto me doy cuenta cuánto espiritual yo soy, cuán espiritual yo soy.
Entonces, ¿soy verdaderamente lo que yo creo que yo soy? Por ejemplo, el apóstol Pedro era una persona muy emocionalista. Por eso él siempre actuaba, él siempre preguntaba, él siempre iba al frente, él siempre estaba ahí, es emocional. Él no razonaba, no usaba el raciocinio. Lo que le gobernaba a Pedro era la emoción, él actuaba en la emoción. Y la última noche con Jesús le dijo, Señor, cuenta conmigo, cuenta. Si hay que ir a la muerte, voy a la muerte. Eso es la emoción, el impulso emotivo del momento. Pero cuando llegó la hora, él desapareció. Él no estaba. Y no solamente que no desaparece, sino que lo niega. Y tiene que ir a llorar amargamente, que es un cristiano emocionalista, bajo la emoción. Entonces, cuando la emoción me mueve, cuando la emoción me gobierna, yo corro el riesgo de cometer muchos errores, muchos, pero muchos errores. Y hay muchos cristianos emocionalistas, toman decisiones en la emoción, mucho, mucho. David también tomó en la emoción la decisión. David decidió irse al territorio filisteo y quedarse ahí. Y él dijo, algún día Saúl me va a matar. La emoción, el cansancio de la persecución de Saúl. Pero justamente en esa hora, era la última persecución y ya terminaba la batalla. Justo en la última batalla, él aflojó. Y, y estuvo 1 año y medio en el territorio filisteo. Le fue bien, muy bien, 1 año y medio. Pero de repente en una mañana perdió todo lo que había ganado en 1 año y medio. Y lloró amargamente y le pregunta, Señor, ¿voy a ir detrás de los enemigos o no voy detrás de los enemigos? Ahí donde yo veo el verdadero desequilibrio emocional, el desequilibrio en David. ¿Por qué? Porque cuando él decidió huir, él ni consultó, ni le preguntó a Dios, él se fue nomás. Pero cuando apretó la situación, cuando ya los propios amigos lo querían matar, ¿qué ocurre? Entonces él consulta a Dios, él le pregunta a Dios. ¿Se da cuenta? El emocionalista, él con su emoción va y hace, y después se da cuenta que metió la pata, entonces dice, Señor, ¿qué hago? ¿Mm? Bien, eso es una pequeña connotación que quería colocarle, que toda persona de Dios, con mucha más razón, todos los que vamos a servir a Dios y aquellos que están en el ministerio, tengan mucho cuidado en esto, tengan mucho cuidado realmente de no ser movido por la emoción, ni no ser movido por el pensamiento, porque si yo me muevo bajo el pensamiento, yo me muevo conforme a lo que me hacen y no conforme a la dirección de Dios. Entonces no me quiere, me voy. Eso es conforme a tu pensamiento. Pablo no hizo eso. A Pablo no lo querían en Corinto, pero se quedó en Corinto. A Pablo no le ayudaban para nada, pero él dijo, no importa, aunque no me den nada. Ahí está el hombre espiritual, el mental, el que piensa. Él se enoja y se va, y listo, chao, no, me voy, si no me quiere, me voy. Ahí está la gran diferencia entre el emocionalista, el que piensa en su concepto, entonces soluciona así, pero Pablo no. Pablo cambió. Pablo dijo, no, no, yo me voy a quedar, porque Dios le dijo, quédate, porque hay un pueblo grande para salvar. Entonces es la mente, la emoción, nos juega en contra, nos juega en contra. Y para poder llegar a ser un hombre espiritual no es del día a la noche. No, no, no. Eso lleva años, años. Y te vas muriendo lentamente. Dios te va matando, te va haciendo pedazos, pedazos realmente. Entonces Dios te mete en las pruebas, te mete en las luchas, te mete en la dificultad y te va quebrando y te va haciendo más dócil. Entonces, 2 Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimiento, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que todo me ha librado el Señor. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo que él pasó todas esas cosas, pasó. ¿Y dónde la pasó?
en Iconio, en Listra, y fue justamente donde vivía Timoteo, donde se había creado Timoteo. Ya vamos a entrar ahí. Entonces ahí Pablo sufrió mucho. Entonces ahí en Listra, Dios usó a Pablo para sanar. Y yo quiero que nos detengamos. Vamos a detenernos un poco en el capítulo 14. Cuando Pablo en su primer viaje, él va para este lugar. O sea, Listra, Iconio. Entonces Pablo aparece ahí. Entonces veamos el primer viaje. Él sale desde Antioquía, aquí, cruza por la isla de Chipre y luego se va a Talía, a Pergue. Después él va hasta acá, hasta Iconio, Listra y Derbe. Acá donde Timoteo vivía. Esto ocurre en el primer viaje. Y el que nos relata lo que ocurre en estos tres lugares, Iconio, Listra y Derbe, estas tres cosas, o sea, estas tres ciudades, son pequeñas, no son grandes, son ciudades pequeñas, pero ciudades muy comerciales. Y entonces el apóstol Pablo relata lo que le ocurrió en estos lugares. Le relata a Pablo. Vamos a dejar de lado un poquitito Timoteo y vamos a mirar un poco en este primer viaje del apóstol Pablo. Y en el capítulo 14, porque yo quiero resaltarle algunas cosas que me parece interesante y digna de hablarle, porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice las cosas que me pasaron allí, en Listra, en Derbe, en Iconio, todo lo que yo sufrí. Entonces le está diciendo a Timoteo, mira que yo sufrí y vos lo sabés, vos lo viste con lo que yo pasé, vos lo viste, entonces tenés que prepararte para el mismo camino. Pablo le está diciendo, te tenés que preparar para esto, tenés que preparar. Ahora, vamos a mirar el contexto, por lo menos del capítulo 14 nada más. Esto sería, en el capítulo 14 son las tres ciudades, Iconio, Listra y Derbe. En el capítulo 14 voy a leer los primeros versículos y vamos a destacar algo interesante. Por lo menos para mí es muy interesante. Dice, aconteció en Iconio. Ok, acá tenemos Iconio. Ok, tenemos en Iconio que entraron junto en la sinagoga de los judíos. Era muy normal para Pablo. Pablo no iba a predicar a los gentiles, sino primero iba a la sinagoga y le predicaba a los judíos, a los judíos. Entonces él entró en la sinagoga y hablaron de tal manera, escuche esto, que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Entonces yo destaco acá dos cosas y quiero que la tomemos muy en cuenta como siervos de Dios, como personas que vamos a servir a Dios. Dos cosas clave acá. Una, la predicación de la palabra. Dos, el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Muchos creyeron. Y acá dice una gran multitud, tanto de judíos como gentiles. Entonces vemos que va Pablo para Iconio y de Iconio predica la palabra y muchas personas se convirtieron. Seguimos el versículo 2. Mas los judíos que no creían, hay personas que no habían creído, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Entonces, no sabemos cuánto, pero no habrá sido más de 6 o 7 meses, hasta lo sumo 8 meses, se detuvieron ahí, se detuvieron. Entonces el versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, con coraje. Ahora noten el detalle, si usted no presta atención va a perder esta interesante explicación. A ellos lo acusaron, se levantaron contra ellos. El versículo 2, empezaron a hablar de los predicadores, o sea, de los que vinieron, los misioneros, los apóstoles. Pero ellos no huyeron de las acusaciones. No huyeron de las acusaciones. Se siguieron quedando y siguieron predicando.
en medio de las acusaciones. ¿Y qué dice el versículo 3? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, en medio de las acusaciones, hablando con denuedo, confiando en el Señor. En medio de las calumnias, ellos confiaron en el Señor. ¿Y qué hacía? El cual daban testimonio de la palabra de su gracia y concediéndole que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ajá. Aquí hay cosas para agregar. Número 1, predicaron la palabra. Número 2, se convirtieron varias personas. Pero el número 3, cuando hay éxito, cuando hay prosperidad, se levanta el enemigo. Esto era Iconio. Acuérdense que hemos leído allí segunda Timoteo, lo que me pasó en Iconio. Lo que me pasó en Iconio. Le está diciendo a Timoteo, acuérdate de eso, eso vas a pasar tú. Vas a tener que pasar, Timoteo, acuérdate, vas a tener que pasar todas las cosas que yo he pasado. Entonces, el éxito no se mancha, sino que Dios permite algo que acontezca. ¿Y para qué? Para que sigamos confiando en Dios y no en nuestra fuerza. Entonces se levantaron calumnias. Se levantaron calumnias. Esa es la tercera cosa. Ahora vamos a la cuarta. Y la cuarta cosa, hablaron con denuedo la palabra. Quiere decir, hablaron con coraje, hablaron con mucho valor. Hablaron, dice, versículo 3, el cual daban testimonio de la palabra. ¿De quién hablaba? De la palabra. ¿Qué están haciendo conmigo? Calumniándome. ¿Qué hago? ¿Me defiendo? No, hablo la palabra. Tengan en cuenta, ustedes que van a servir a Dios, tengan en cuenta, tomen el ejemplo de Pablo. Lo repito, fue y predicó, se convirtieron gente, el resultado, convertirse. Tercero, se levantan contra nosotros, pero no damos la importancia. La cuarta cosa, ellos predicaron con coraje, con mucho valor, daban testimonio de la palabra. No se defendieron, daban testimonio a la palabra de su gracia. Ahora, viene la quinta cosa. Y esto me llama la atención el orden que lo escribió Lucas. Por eso lo destaco, el orden que lo escribe Lucas. ¿Y qué dice Lucas en el versículo 3 al final? Y se hacía por la mano de ellos señales y prodigios, milagros, bendiciones. Pero antes de los milagros, ¿qué tuvo que haber? Calumnia, persecución, blasfemia. Yo quiero los milagros, pero los milagros no van a venir de por sí solos. Las bendiciones no van a venir por sí nomás. Realmente tengo que pasar por esto. Entonces se hacían señales y prodigios, maravillas. Dios lo respaldó. Entonces la quinta cosa era esto. Entonces vuelvo a reiterarle. Pablo le escribe a Timoteo, acuérdate lo que me pasó. Acuérdate. Entonces, en el versículo 5, vuelve a levantarse la persecución. Se vuelve a levantar. Pero ahora ya es mucho más grave. Ya es mucho más grave. Porque en el versículo 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, ahora entra la política, entra el pueblo, se lanzaron afrentándolos y apedreándolos. O sea, lo querían matar. Lo querían matar. Lo querían matar.
Entonces ahí vemos el resultado. Hermano, hay salvación y hay milagro, pero hay un precio que pagar. Entonces Pablo le dice, acordate, yo pagué un precio, tú tienes que pagar un precio. ¿Y qué te quiero decir yo en la introducción de esta clase? Hay un precio que pagar. Y ahí está el problema con muchos cristianos. No están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a sufrir. No están dispuestos que hablen mal de ellos. No están dispuestos a morir en su emoción, a morir en su mente y tener a Cristo en alto. Ahí está el grave problema. ¿Por qué? Porque somos personas no espirituales, no somos espirituales. Tenemos a Cristo, somos salvos, todo lo que quiera, pero todavía no hemos llegado a morir totalmente y estar totalmente rendido al Señor. Y es eso lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo. Acordate, Timoteo, de todas las cosas que me han pasado. Entonces el versículo 6 sigue todavía su trayectoria. Entonces el versículo 6 dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Aquí está, Listra y Derbe, estas dos ciudades pequeñas. Salen de Iconio, se van a Listra y se van a Derbe. Se van a Listra y se van a ver. Entonces se fueron a esas ciudades circunvecinas y allí ¿qué hicieron? Predicaron el evangelio. Lo persiguieron, lo quisieron matar y creía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces se fueron a las ciudades vecinas y también predicaron el evangelio. Ahora, ¿qué ocurre en esa ciudad de Listra y de Derbe? Qué tremendo, ¿no? Hay bendiciones grandes, pero hay luchas grandes. Hay grandes milagros, pero hay grandes batallas. Mire lo que dice el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, nunca anduvo, nunca anduvo. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijó en él sus ojos y viéndole que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo lo entiende esto? Mire, yo creo que acá hay un don. Porque yo cómo puedo ver en ti si hay fe o no. Acá dice, fijando los ojos, viéndolo, que tenía fe para ser sano. ¿Qué veo yo en su rostro? ¿Cómo lo veo esto? No, acá me lo explica a mí me lo explica el don. ¿Y qué don? El don de discernimiento de espíritu, discierne. Hay 9 dones y uno de los dones es el discernimiento. Y está discerniendo lo que hay dentro del corazón de la persona. Entonces discierne lo que hay y entonces ahí donde ve la fe, ahí ve que en ese hombre hay fe que Dios lo va a sanar. Entonces operó el discernimiento de espíritu. Y entonces dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En medio de la persecución, tienen que ir a otra ciudad. Ahora se da cuenta. Yo no sé si usted alcanza a vislumbrar cómo Dios trabaja. Se da cuenta cómo Dios maneja las cosas, pero nosotros tenemos que estar con la mente y el corazón en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad de Iconio lo querían matar. Entonces ellos se van a Derbe y a Listra. Y en Derbe y Listra predican el evangelio y hay milagro. Si en Iconio no hubiese habido esa persecución, nunca hubiesen llegado a Listra y a Derbe. Entonces, por causa de la persecución, se fueron a Listra y a Derbe. Y allí había para predicar y había milagros. Entonces, ¿cómo hace Dios? Dios nos mueve por medio de la persecución. Entonces Dios se está preparando. Dios prepara nuestras luchas a través de nuestros problemas, de nuestras adversidades, para donde tenemos que ir. Se da cuenta que Dios está manejando la vida del apóstol. Y de esa manera Dios quiere también manejar nuestras vidas. ¿Y a través de qué? De las pruebas. Las pruebas no vienen del diablo.
No, no, no. Las tentaciones vienen del diablo, pero el que nos prueba es Dios y Dios nos prepara. A través de las pruebas, Dios nos está preparando, preparando para que podamos seguir llevando el evangelio de una o de otra manera, hacerlo. Y bien, después de este milagro lo quisieron adorar como a dioses y entonces ellos dijeron, no, 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 somos hombres como ustedes. En el versículo 15 y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, él les explica que ellos no son dioses, son humanos como cualquier otro. Somos humanos. Y esto es bueno, porque a veces alaban tanto al hombre y que terminan olvidándose de Dios. Y ellos dijeron, no, 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 somos humanos como cualquiera de ustedes. Bien, entonces ahí prácticamente llega hasta la cumbre, diríamos, máxima, hasta el tope de este primer viaje y comienza a retornar el regreso de su viaje y retorna en el regreso de su viaje. Y entonces el retorno es, vuelve a Iconio, vuelven a Listra, vuelven por el mismo camino donde habían ido. Entonces ustedes ven que ellos van para Pergue, va para Panfilia, Iconio, Listra, Derbe. Entonces ellos vuelven por el mismo camino, vuelven y aquí toman el regreso en Pergue y entonces ellos no van por la isla de Chipre, sino van por el mar y llegan de nuevo a Antioquía. Aproximadamente lo máximo, no creo que haya llegado, 2 años duró todo este viaje misionero. Entonces, todas esas persecuciones vinieron para Pablo, para sus seguidores, para aquellos que estaban sirviendo y no podían entender. Según he leído la historia, todo esto era por una gran ignorancia en Iconio. Iconio era un lugar muy, muy ignorante, de mucha ignorancia, y muchos ni siquiera sabían ni leer ni escribir, no tenían la capacidad, por eso lo consideraban todos a ellos ahí en Listra y en Derbe como dioses, no tenían una capacidad intelectual. Entonces Pablo le tiene que explicar que no son dioses ellos, sino que simplemente son humanos como cualquiera de nosotros. Bien, ok. Entonces, aquí, segunda de Timoteo 2:3, tú pues, acá le exhorta, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Él ya le había dejado el ejemplo, Pablo, ya había visto el ejemplo. Y el ejemplo se lo había dado cuando él estuvo en su ciudad, en Derbe, en Listra, en Iconio. Entonces Pablo le dejó el ejemplo y dice, tú sufre. Segundo Timoteo 3:4. Acá no es 3:4, es 2:4. Corríjanlo, es 2:4. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Esto lo hemos visto en la materia pasada. No, no discuta, no pelee, no es para esto. Entonces Timoteo era un joven muy tímido y acá es lo que a mí me habla mucho. Realmente me habla mucho. ¿Por qué? Porque Pablo lo pone a este joven tímido, muy tímido, en uno de los trabajos más duros de aquella época. Lo mete en la ciudad de Éfeso. Lo mete prácticamente en la boca de los leones. Éfeso, la gran diosa Diana, el paganismo, las sacerdotisas. Y este joven tímido, usted podía pensar, ¿qué puede hacer?
en medio de tanta perversidad y tanto pecado. Y Pablo lo envía a este joven. Bien, si yo lo mirara de ese lado humano, diría Pablo, no lo envié a Timoteo ahí, más bien enviarlo a Tito. Tito es una persona de más coraje, de más encarador. ¿Por qué no lo manda a otro lugar, a Timoteo? ¿Por qué no lo manda a otro lugar? Pero ahí donde vemos el raciocinio humano. Pero Pablo inteligentemente lo envía a Éfeso. Lo envía a Éfeso. Y ahí es un testimonio, una gran bendición. Sí, debería confrontar las tremendas batallas, las grandes luchas. Entonces esto a mí me enseña que Dios no nos mete donde nosotros queremos, sino donde Dios quiere. No nos coloca donde yo quiero y para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. Y muchas veces Dios ha tenido que trabajar muy duramente conmigo por ciertas circunstancias, por las que yo no he aceptado y no quería aceptarla bajo ningún punto de vista. Hay muchas veces Dios ha tenido que tratar muy duramente y tener que humillarme para reconocer que al fin es Dios quien es el que está trabajando y el quien dirige la obra, no soy yo, sino Él. Y yo tengo que obedecer. Mi querido hermano, Timoteo fue un gran héroe, un gran cristiano, un gran líder, un gran hombre de Dios. Pero estos hombres de Dios no aparecen del día a la noche. Esto lleva años. Yo puedo estar preparado teológicamente, emocional, intelectualmente, en 7, 8 años. Pero para llegar a ser un hombre de Dios, que soporto todas las luchas, lleva más años. ¿Por qué lleva más años? Porque tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro carácter, a nuestros pequeños orgullos. Porque hay cositas pequeñas, esas zorras pequeñas que habla cantar, aquellas zorras pequeñas y esas zorritas pequeñas que son orgullo, tienen que morir. En algún momento te das cuenta, Dios te da la luz. No, ahí está el orgullo. Tiene que morir eso, tienen que morirse todas esas cosas. Entonces vas a llegar a ser un hombre de Dios, un hombre del Señor. No es agarrar, estudiar teología, ya sé la doctrina básica, conozco cómo hay que predicar, yo conozco homilética, hermenéutica, me voy. No, no, no. Esa es la escuela humana. Ahora tiene que entrar en la escuela de Dios. Y la escuela de Dios no es la escuela humana. La escuela de Dios es cuando te mete en el fuego y te quema y te va quemando y te va asando lentamente. Ahí salís preparado. Ahí salís preparado. Entonces, con la escuela teológica, la escuela humana y con la escuela de Dios, ahí puede hacer un buen combo, un buen servicio. Pero tenemos que pasar. Tenemos que morir. Y Timoteo tenía que pasar. Él nunca se había desprendido de su madre y de su abuela. Ahora tenía que ir a acompañar a Pablo y ver todo lo que pasó Pablo. Todo. Ahora, una de las buenas características de Timoteo, que era muy inclinado a las cosas de Dios. Él era muy inclinado. El temor se lo implantó su abuela y su madre. Y por eso Pablo reconoce que tanto tu abuela y tu madre han sido de grandes personas de fe. Bien, Timoteo es llamado hombre de Dios, mas tú hombre de huye. En 1 Timoteo, allí en el capítulo 6, es llamado como un hombre de Dios. Este término yo no puedo pasarlo muy rápidamente por alto. Yo tengo que prestarle atención, porque en el Antiguo Testamento lo usa como varón de Dios. Entonces yo encontré 6 definiciones
¿qué significaría realmente este término hombre de Dios? Y esto es lo que nosotros deberíamos ser. Ahora, cuando digo hombre, me estoy refiriendo a mujer también, ¿no? A una mujer de Dios. Un hombre, una mujer de Dios. Cuando yo miro este calificativo, esta expresión, este título, es porque me está diciendo, porque le pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Entonces, si yo quiero ser un hombre de Dios, tengo que ser una propiedad. Y cuando es una propiedad, me tengo que someterme a las cosas buenas y a las cosas no tan buenas, a las bendiciones y al trato de Dios, al trato, cuando Dios trata conmigo para que yo pueda mejorar. Por eso pertenezco a Dios, pertenencia del Señor. En segundo lugar, cuando yo miro este término representante de Dios, entonces yo soy un representante de Dios en la tierra. Y acá me tengo que preguntar, ¿cómo lo estoy representando a Dios? Bien, con testimonio, con mi lenguaje, con mis palabras, con mi relación, con mi conducta, con mi obrar. ¿Lo estoy representando bien a Dios o no? ¿Soy un verdadero representante de Dios? ¿Puedo llamarme hombre de Dios? Entonces, porque pertenezco a Dios, porque represento a Dios. En tercer lugar, porque son los mensajeros de Dios. Yo tengo un mensaje, pero no mío. No mío. Tengo un mensaje de Dios. Mire, estaba estudiando el profeta Daniel y Daniel comienza a orar, a orar. Y él comienza a confesar los pecados. Y él hace una buena lista de los pecados que él confiesa ante Dios. Aunque él no era culpable, pero dice, hemos pecado, nosotros hemos pecado, todos hemos pecado. Y uno de los pecados que él confiesa dice, no hemos oído a tus profetas. No le hemos oído, no le hemos dado importancia. No le hemos dado importancia a la palabra que los profetas nos han traído. Por eso estamos como estamos, porque no hemos oído. Entonces, un mensajero trae un mensaje y Daniel dice, nosotros no escuchamos tus mensajeros. Por eso estamos en el cautiverio, por eso estamos sufriendo, por eso 70 años nos enviaste, porque no le hemos dado importancia. Y al último que no le hemos dado importancia fue a Jeremías y a Habacuc. No le hemos dado importancia. Y en tu paciencia tú nos hablaste 44 años y nadie le dio importancia. Por eso somos mensajeros de Dios. Mensajero para advertir, para hacerle reconocer que necesitamos volver a Dios. Pero en cuarto lugar, son representantes ante Dios por la vida del pueblo. O sea, somos lo que representamos ante Dios por el pueblo. O sea, para decirlo más claramente, somos los sacerdotes que entramos en el lugar santísimo y vamos en el nombre del Señor, pero para representar al pueblo. O sea, voy a interceder por el pueblo. Un hombre, una mujer de Dios, si no ora, no, no va a ser un instrumento útil. Nunca Dios se va a glorificar. Tiene que aprender a estar en la presencia de Dios porque Él representa al pueblo. Y si Dios te dio un pueblo, tienes que representarlo ante Dios. Aunque te quiera o no te quiera, pero tienes que representarlo. No todos, oiga, no todos lo querían a Aarón y a Moisés. Mírelo en el libro de Números. Y se levantaron contra Aarón y Moisés y hablaron contra Aarón y Moisés.
¿Y, y qué tenía que hacer Aarón? Entrar, interceder por él, interceder por el pueblo. Aunque no lo quería, pero intercedía por ellos. Entonces, un hombre de Dios es el que representa ante Dios al pueblo. En quinto lugar, somos responsables de tan gran privilegio dado por Dios. O sea, yo soy responsable del gran privilegio que Dios me dio. Jesús dijo, no me elegiste vosotros, sino que yo os elegí. Entonces, como soy un privilegiado, un día, un día, tengo que dar cuenta por lo que Dios me dio. Hay que dar cuenta por todo, pero tengo que dar cuenta por ese ministerio, porque tengo que dar cuenta por mis finanzas, qué hice con mis finanzas, qué hice con mi tiempo. Yo soy mayordomo del tiempo, yo soy mayordomo de mi dinero. ¿Qué hice con todas esas cosas? ¿Qué hice? ¿Le invertí para Dios? ¿O solo pensé en mí, en mí, en mí y cerré la mano para la obra de Dios? Tengo que rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta para la obra de Dios. Y en sexto lugar, hombres que están para un servicio divino. ¿Entiende esto usted? Hombres que están para un servicio divino. Yo no estoy por casualidad y tampoco Dios me llamó para un simple predicador. No, no. Yo estoy para el servicio. Y servicio implica la entrega total, la dedicación, el servicio a Dios. Entonces, los varones de Dios están mencionados muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos nada más, como en el Nuevo, hombre de Dios, en Deuteronomio 33:1, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Ahora hay que mirar el contexto, no simplemente el término varón de Dios, sino que ese varón de Dios bendijo al pueblo. ¿Para qué estoy? Para bendecir. Jueces 13:8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. El varón de Dios es un instructor, es aquel que instruye para que hagamos correctamente las cosas. 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Bien, este varón de Dios no sabemos quién es, simplemente dice varón de Dios. Pero este varón de Dios es un mensajero que va a transmitirle el juicio que viene sobre la casa de Elí. El juicio. Entonces, noten la diferencia. El varón de Dios, Moisés, los bendijo. El varón de Dios los instruye. El varón de Dios, el juicio de Dios. Mire todas las cosas que hacen los varones de Dios o los hombres de Dios. Primera Reyes 17:8. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memorias a mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? No. El varón de Dios está puesto para bendecir la familia y para bendecir a esta mujer y para que el milagro sea hecho. Mire las funciones de los varones de Dios en el Antiguo Testamento, las funciones que ellos cumplían. Y todas estas las pasamos al Nuevo Testamento. Somos nosotros. Segunda Crónica 11:2. Mas vino palabra de Jehová a Simei, varón de Dios, diciendo, ¿qué hacemos los varones de Dios? Recibimos palabra de Dios. ¿Y para qué? Para transmitirla. Y lógicamente que luego se es nombrado como hombre de Dios Timoteo. Mas tú, hombre de Dios. Pablo le escribe a Timoteo. 1 Timoteo 6:11. Huye. Bueno, estas cosas las vamos a ver en la próxima materia. En la próxima materia.
Segundo Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios tiene que ser perfecto, en otras palabras, maduro, y tiene que estar preparado para toda buena obra de Dios. Aquí finalizamos hoy la introducción de esta materia, que vamos a decorrer algunas clases considerando a Timoteo un hombre ejemplar, digno de imitarlo, digno de imitarlo. Realmente es digno de imitar. Entonces hemos visto hoy dónde nació, la familia que ha tenido, y mirándolo humanamente, él no reunía condiciones para tener característica para un hombre de Dios, pero él tenía. Humanamente no la tiene, pero él la tenía. Él era un hombre de Dios. Entonces hemos visto también, aparte de que él reunió las condiciones, Pablo le dio el ejemplo y le dijo, acuérdate lo que me ocurrió en Listra, en Derbe, en Iconio. Esto es un ejemplo, tú debes imitarlo. Y la última cosa que he observado antes de entrar en el término varón y hombre de Dios, la última cosa, toda persona llamada está bajo el servicio de Dios y somos puestos donde Dios lo determina, no donde yo determino. Muchas veces he querido determinar hacer lo que yo quería, pero Dios me interrumpió a tiempo. Dios lo impidió a tiempo. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas veces queremos salirnos del camino. Queremos salirnos de la voluntad de Dios y Dios la interrumpe. Y Dios la interrumpe para bien. Que el Señor te bendiga grandemente, que Dios te dé su gracia, que Dios te dé su bendición sobre tu vida y que puedas realmente servir a Dios en lo que Él determine.